usted explicó formas de hacer asociaciones, lo que no me quedó claro es si hay diferencia entre asociación de pastura y mezcla. O sea, una asociación es una mezcla, se puede decir de dos formas, mezclas de pastura. La palabra es asociación, ¿no? Porque vos asociás, ¿sí? Una mezcla, yo pongo dos especies a la sembradora y la sembramos, y la otra es hacerlo, alternar un surco. O sea, una cosa está bien y me parece bien que pregunten y todo lo que necesiten aclarar lo hacemos, ¿sí? Inclusive después de terminar podemos hacer otro meeting y vayan anotando todas las dudas y antes de entrar de vacaciones, si lo podemos llamar así por lo que estamos pasando, y evacuamos todas las dudas, ¿sí? Asociación es eso, es buscar potenciar el uso de dos o más especies para hacer un aprovechamiento mejor de la tierra, ¿no? Del espacio. Entonces, que vos hagas una asociación o mezclas de forrajeras tampoco significa el éxito. Puede ser mucho más complicado y también puede ser un fracaso. Lo importante es intentarlo y saber hacia dónde se va. Que vos siembres por un tubo, por dos tubos, por tres tubos, no tiene nada que ver con la asociación. Lo que vos estás haciendo ahí es la mejor disposición en el espacio de las forrajeras. Está el chico que nos queda Fernando, ¿sí? O sea, la asociación es la combinación de forrajeras en base a tu criterio para aprovechar mejor y producir más. Y aprovechar mejor los tres recursos, que es agua, nutrientes y luz. Eso es una asociación, no significa el éxito. ¿Está bien? Entonces, no sé si te aclaré, la forma en que vos las distribuyes, porque es el mismo espacio, poner en un mismo tubo tres especies y en tres tubos distintos, el espacio es el mismo. ¿Sí? O sea, no es que vos vas a sembrar una con un tubo en un potrero de al lado, o sea, vos estás sembrando en la misma hectárea o en el mismo metro cuadrado las tres, y la pones las tres juntas, las tres separadas a 20 centímetros, una sembrada dos en una dirección y la otra perpendicular, la estás poniendo en el mismo espacio. Eso es la mezcla o asociación, ¿está bien? Importante que no se confundan que la asociación o la mezcla no se hace sola, la están haciendo ustedes. El tema es que yo quiero que ustedes sepan por qué lo hacen. ¿Por qué utilizaron esas especies? ¿Cuál es el criterio que decidieron? ¿Por qué una sola? ¿Por qué dos? ¿Por qué tres? ¿O por qué 18? ¿Quién? Me preguntan... la verdad que lo que yo puedo hacer, Julia, si querés, de grabar la clase, no sé ni cómo se hace, pero también puedo ofrecerte en otro espacio repetir la clase. No tengo ningún problema, Julio, ¿ok? Es Julia la que me está preguntando, ¿no? ¿Está bien? ¿Podemos hacerlo en otro momento o podemos hacerlo de otra forma con el Zoom de la facultad? Así que ustedes me plantean los problemas, yo lo que les ofrezco es repetir la clase en el momento que quieran, cuando puedan, o en otro horario, o lo podemos hacer con el Zoom de la facultad, ¿sí? Así que no se preocupen, lo vamos a ir solucionando, ¿ok? Bueno, quédate tranquila, Julie, que me preguntabas, lo podemos hacer en otro momento y te repito la clase. Bueno, vamos a alargar, voy a presentar, hoy es un tema muy importante que es continuidad de lo que vimos la clase pasada. El tema pasado y lo de ahora son fundamentales, no van a pasar el examen final si no saben estos temas. Ok, Julieta. Cuando no van a pasar el examen, hay temas que son obligatorios que no pueden ni siquiera patinar o tener error. Este es uno. ¿Ok? Bueno, el de la clase pasada y los tres temas que vienen también, bueno, vamos a abrir una ventana, avísenme si se ve bien, bueno, ¿ven bien? Con uno que me diga, Sí, se ve bien, profe. Buen día. bueno,
Buen día, muchas gracias. Este, lo que vamos a hacer es lo que es manejo de pasturas, ¿no? Esto también está en el libro de Vigliso, el libro que yo les recomiendo, si lo pueden comprar y tener como libro de consulta, es excelente. Está la fotocopia en el centro de estudiantes, ¿no? Bueno, manejo de pasturas. Como siempre, esto es un resumen de varias bibliografías, por eso es importante que vayan tomando los tips, ¿sí? ¿Cómo hacemos para manejar pasturas, no? Y hay dos aspectos importantes para el manejo de pasturas, ¿sí? Es considerar la especie forrajera, o sea, la genética. Como venimos diciendo, la especie forrajera puede ser, ustedes pueden llegar a un campo donde ya hay pasturas implantadas y a un campo donde ustedes pueden implantar las pasturas, que es lo que mejor que les puede pasar, ¿sí? Porque por todo lo que hablamos anteriormente. Después de la clase que viene voy a dar un tema de evaluación de pasturas, que está fuertemente relacionado con implantación y implantación de pasturas. Porque si vos no sabes cómo se hace correctamente una pastura, no puedes evaluar una pastura porque no sabes si está bien o mal. ¿Está bien? Con respecto al manejo, obviamente las especies forrajeras que conforman la pastura. Y de las especies forrajeras, o sea, el componente genético, o sea, el potencial de producción. Si hay especies genéticamente inferiores, obviamente la pastura ya es mala, porque no va a producir en función del potencial de fertilidad y de recursos. Para el manejo de las forrajeras y de las pasturas, nosotros, ¿se puede ver? ¿Pueden ver? No sé qué... ¿No puedes ver, Juli? Bueno, yo después les paso, la puedo transformar en PDF y les paso las clases, ¿sí? Eh, ¿Ok? Bueno, con respecto a manejo de pasturas, sí, después les paso los puedo ver, no hay problema, ¿ok? Quédense tranquilos que yo después paso los powers. Bueno, la especie forrajera, morfología y desarrollo vegetativo y reproductivo. O sea, para manejar las pasturas tenemos que tener en cuenta entonces las especies forrajeras que conforman la pastura, o sea, una, dos o 50, no importa, tener en cuenta la morfología de las forrajeras y el estado de desarrollo, o sea, si está en estado vegetativo o estado reproductivo. Estos dos aspectos son fundamentales para el manejo de pasturas. ¿Sí? La parte de morfología, obviamente la arquitectura, ¿sí? El porte, ubicación en el espacio, si es porte, ¿sí? El índice de área foliar, que está fuertemente relacionado con la productividad primaria neta, en realidad es productividad primaria bruta, o sea, total, ¿no? Porque las plantas producen tanto la parte aérea como la parte subterránea, lo que pasa es que nosotros utilizamos la parte aérea como forraje, ¿no es cierto? Tener en cuenta la palatabilidad y accesibilidad. ¿Saben lo que es palatabilidad? Palatabilidad es el grado de aceptación y de agradibilidad, o sea, para darles un ejemplo, ¿no? Para nosotros, no es lo mismo comer una chicoria del monte, toda dura, fibrosa, que comer lechuga mantecosa, ¿no es cierto? O sea, es la sensación que siente el animal a comer. Realmente algunas forrajeras tienen pelos, espinas, lo que hace, o que no hace que no sea agradable. La accesibilidad es eso, o sea, hay plantas que pueden estar accesibles, pero no están disponibles. Como por ejemplo, en Santiago del Monte, cuando vos tenés debajo de una planta con espinas, un montón de forraje de herbáceas, pero están ahí, están disponibles en el campo, pero no están accesibles. ¿Sí? Y obviamente el rebrote. El rebrote es un aspecto fundamental para la cadena forrajera. O sea, si ustedes consumen una forrajera o una pastura, lo que necesitamos es que rebrote rápidamente. O sea, eso está relacionado con la productividad. ¿Sí? Bueno, vamos un poquito más.
¿Qué es el rebrote? Entonces, es el inicio del restablecimiento, es el inicio del restablecimiento de biomasa forrajera de la planta. ¿Sí? El rebrote puede ser estacional, como por ejemplo el Gatun Panic, o ahora se llama Megatirsus, ¿no es cierto?, que durante el verano produce, en invierno entra en latencia. Cuando vienen las precipitaciones y las altas temperaturas, comienza su ciclo de crecimiento, ¿sí? Que es lo que yo estudio con sensores remotos, luego de un periodo de reposo, ¿no? Y si no, el rebrote puede ser luego de una postdesfoliación, o sea, una alfalfa que ustedes la cortaron para hacer fardo o una alfalfa que le hicieron comer, ¿sí? Después de esa comida, vuelve a rebrotar, ¿sí? Y lo que nos hace a la cadena forrajera a lo largo de todo el ciclo, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que afectan el rebrote? Típica pregunta de examen, ¿sí? Obviamente los factores ambientales, la especie forrajera y el manejo a la cual es llevada, y los métodos y las presiones de pastoreo. De eso se trata la clase de hoy. Esto es lo que es manejo, ¿sí? En cuanto a los factores ambientales, solamente la estacionalidad de las precipitaciones en el NOAA, ¿sí? Aún Profe, estamos... Sí, disculpe, ¿podría repetir cuándo se da el rebrote? Que eso no me quedó claro. bueno. El rebrote puede ser estacional, que por ejemplo, ustedes vieron que cuando llega el invierno, en el norte más que nada, la vegetación se seca, pierde las hojas, está todo oscuro el invierno, ¿no es cierto? Y cuando llegan las precipitaciones, ¿sí? Y el calor, toda la región se pone verde. Bueno, esto es lo que se llama un rebrote estacional. El NOAA tiene una marcada estacionalidad a las precipitaciones y a las temperaturas, principalmente a las precipitaciones. Bien. El Gatun Panic, por ejemplo, una pastura de Gatun Panic, o Megatirsus, que se llama ahora, cambió el nombre, entra en latencia durante todo el invierno y cuando viene la temperatura y la precipitación vuelve a rebrotar. Eso se llama rebrote estacional. Hay otro tipo de rebrote, que es el rebrote post-defoliación. Por ejemplo, vos sembraste una avena en el invierno, a los 60 días la cortás y la haces comer, y la avena vuelve a rebrotar. Eso se llama un rebrote post-defoliación. ¿Está? Sí, muchas gracias. No, por favor, pregunten lo que quieran. ¿Y cuáles son los factores que afectan esos rebrotes? Obviamente los ambientales, las especies y las especies que conforman, o sea, cada uno va a tener su ciclo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, y depende cómo son manejadas. Ese es el gran problema que hay. Ese es el problema del sobrepastoreo o del subpastoreo. Si vos sobrepastoreás una forrajera, obviamente va a tardar en rebrotar o no va a rebrotar. Entonces, eso es un efecto de manejo que no rebrota, no por factor ambiental. O sea, es un error nuestro. Y los métodos y presión de pastoreo, que es lo que está fuertemente relacionado con el manejo. Depende de nosotros. ¿Okay? Esto lo vamos a ver, esto es todo lo que vamos a ver hoy. Los factores ambientales, la estacionalidad está por la luz, a mayor intensidad, mayor productividad, siempre y cuando las forrajeras tengan agua, tengan temperatura, humedad disponible. Obviamente disponibilidad de nutrientes y que no sean afectadas por plagas o enfermedades, ¿no? A vos te agarra una avena o una alfalfa que lo liquida la langosta, no es que hubo manejo, hubo problema de una plaga, pero igual debe rebrotar. O sea, hacemos el efecto como si fuera un corte con una desmalezadora, ¿ok? Pero son factores que afectan el rebrote. Lo que nosotros buscamos es la productividad constante, ¿no?, de las forrajeras, ¿sí? Con respecto a la especie forrajera, nosotros trabajamos generalmente con gramíneas y leguminosas o fabáceas, que se les llaman actualmente así, ¿no? Esto es muy importante y presten atención.
A lo que se le cortó, comuníquense, yo después me comunico con WhatsApp, repetimos la clase en algún momentito, no tengo ningún problema, ¿ok? Quiero que se queden tranquilos. Es muy importante tener la especie forrajera que conforma la pastura o lo que están trabajando. Por eso yo les digo que las asociaciones, cuanto más simple mejor, porque el manejo de las forrajeras depende de aspectos que vamos a ver ahora. Por ejemplo, manejo o rebrotes de gramíneas de porte erecto. ¿Sí? Nosotros debemos manejar a las gramíneas de porte erecto, como el ryegrass, bromus, dactylis, y todos los cereales, avena, cebada, centeno, trigo, ¿sí? De esta manera. Fíjense, nosotros ahí abajo tenemos, hay una yema apical de cada macollo, hay yemas axilares en cada macollo, o sea, desde que emerge la semilla, la planta comienza a macollar. Hay meristemas intercalares. Sin embargo, ustedes lo que tienen que tomar en cuenta es esto que está en rojo, ¿sí? En esa área basal, las gramíneas de porte erecto, aparte de estar los meristemas intercalares y yemas de crecimiento, yemas axilares, hay hidratos de carbono de reserva, ¿sí? En la base y en las vainas de los macollos. Por lo tanto, la forma correcta de pastorear a la gramínea de porte erecto es dejando un margen de entre 5 y 8 centímetros de la ras del piso, desde el ras del piso. Si nosotros pastoreamos abajo, donde está el círculo rojo, nosotros estamos eliminando todo el sistema de reserva que tiene la planta para volver a rebrotar. Esto es lo que se llama sobrepastoreo, cuando se pastorea en forma excesiva y se eliminan todas las áreas de reserva energética que tiene la planta. Otro aspecto importante que tienen que saber, que se los digo hoy con énfasis, es lo que se llama área foliar, índice de área foliar remanente. ¿Qué significa? Es toda el área foliar que deben dejar, ¿sí? Por eso la altura de 8 o 10 centímetros. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes se garantizan el próximo brote, ¿sí? O sea, al dejar área foliar remanente, nosotros tenemos dos estrategias de reserva. Una, la reserva energética, y dos, el área foliar que sigue fotosintetizando, ¿sí? Si fotosintetiza, incorpora nutrientes que van a ser utilizados por la planta, entonces la planta utiliza esa energía y no utiliza la de reserva. ¿Está? Por ahí deja de llover o por ahí lo toca una plaga y nosotros tenemos la certeza de que esta planta va a volver a rebotar. Acuérdense que nosotros estamos haciendo estas pasturas para consumo animal. Si la pastura no rebrota, tenemos que la pastura no rebrota y los animales no tienen comida. ¿Estamos? ¿Les queda claro esta parte? Es muy importante, ¿no? Profe, ¿me escucha? Sí, sí. Ahí se me cortó cuando... Perdón que sea tan molesta, pero justo se me cortó cuando hablaba de la parte de abajo, digamos, de los hidratos de carbono, ahí me cortó. Perfecto. No molestan para nada. Pregunten. Si quieren, repetimos la clase después de vuelta otro día, no hay ningún problema, ¿ok? A mí no me molesta para nada. Yo lo único que tengo miedo es que se corte, pero no me molesta para nada. Les vuelvo a repetir. Las gramíneas de porte erecto, avena, todos los cereales de invierno, ryegrass, bromus, cebadilla, bromus, cebadilla criolla, dactylis, phalaris, todas las gramíneas que conozcan de porte erecto, deben preservar el área basal porque aquí se encuentran las reservas, en las vainas y las yemas de rebrote, ¿sí? Todas las vainas tienen energía y hidrato de carbono que favorece, que son movilizados para generar nueva producción de forraje. Si nosotros cortamos bien al ras, estamos haciendo lo que se llama sobrepastoreo. El sobrepastoreo es eso, eliminar todas las reservas energéticas y todas las yemas basales de las plantas, lo cual, si no tiene energía de reserva, la planta muere y perdés stock de plantas
y por lo tanto la pastura ya te deja de servir. El límite es esa marca amarilla que dependiendo de qué es lo que le pasa al ganadero, esta línea amarilla la envía hacia el rojo, o sea, sobrepastorea. Lo mejor es dejar por debajo del área amarilla, o sea, unos 10 centímetros para abajo sin tocar, y que quede área foliar remanente. El área foliar remanente significa que vos dejás hojas que siguen fotosintetizando. Cuanto más área foliar dejes, mejor, pero bueno, acuérdense que esto que está por arriba de la línea amarilla es lo que está consumiendo el animal. ¿Ok? ¿Quedó claro ahí? Después de última, repetimos, anoten las dudas y después hacemos otra clase y se van sacando todas las dudas, ¿ok? Pregunten cuando quieran, no tengo problema. Los gramíneas de porte erecto. Ahora vamos a ver leguminosas de porte rastrero, como el trébol, o sea, el manejo de las forrajeras las dividimos en las de gramíneas de porte erecto. Ahora, ¿cómo se manejan las leguminosas de porte rastrero, como por ejemplo el trébol blanco? En este caso también las yemas axilares, los peciolos, foliolos. Fíjense la línea. Esto va lo mismo para leguminosas de porte rastrero, como gramíneas de porte rastrero, como el Cynodon, hay un Penicetum clandestino, forrajera muy importante. Porte rastrero estolonífero. En este caso, el manejo puede ser bastante intensivo. ¿Por qué? Porque todas las reservas de hidrato de carbono y yemas de crecimiento y áreas foliares remanentes se encuentran al ras del piso. Salvo que sean caprinos, bovinos, los bovinos realmente pastorean esto acá arriba, ¿sí? Entonces no hay ningún problema en hacer un uso intensivo porque toda la reserva está debajo al ras del piso y los animales no pueden llegar. ¿Les queda claro? O sea, gramínea de porte erecto es muy difícil hacer un pastoreo intensivo, o sea, ras, porque la estás exterminando. Leguminosas de porte rastrero y gramíneas de porte rastrero sí, pues se puede hacer un pastoreo intensivo porque siempre por su disposición en el espacio al ras del piso, el área foliar es muy difícil la accesibilidad, o sea que queda área foliar remanente y las reservas energéticas quedan al ras. Por eso yo les decía que fíjense si ustedes tienen una gramínea de porte erecto y una leguminosa de porte rastrero, fíjense qué difícil que es el manejo. ¿Por qué? Porque una no acepta pastoreo intensivo y la otra sí. ¿Te das cuenta que ya se complica? O sea, si vos metes pastoreo intensivo, eliminás a la gramínea y a la leguminosa no. Si vos pones pastoreo no tan intensivo, beneficiás a la gramínea de porte erecto, pero haces un subaprovechamiento de la leguminosa. ¿Ok? Pero ahí hay una interacción simbiótica leguminosa-gramínea, que la leguminosa al aportar nitrógeno favorece a la gramínea. Por eso digo que no es tan simple, no es soplar y hacer botellas. ¿Vamos bien? Chicos, ¿va bien? Uno solo que me conteste. Sí, bien. Sí, profe, va bien. Ok. Otro punto, son 3 puntos. Este es el tercero. Leguminosas de porte erecto. El alfalfa. Tenemos alfalfa de porte erecto, porte semirecto, y algunas creo que porte más bajo, no tanto rastrero. Después tenés el trébol rojo, que es un porte semierecto también, ¿sí? Que debe ser considerado. ¿Cómo se maneja una leguminosa de porte erecto? O sea, teniendo en cuenta la fenología. Obviamente, acá le puse en 2, la corté, pero lo que está en rojo es la base de la corona de la alfalfa, donde fíjense, la alfalfa tiene esos rebrotes de renuevo, ahí a la vuelta lo estoy marcando donde están en círculo rojo, y abajo la corona de la alfalfa. O sea, estos rebrotes que están ahí, ustedes siempre están, estos rebrotecitos, acá hay mucha energía reservada y en la corona hay energía reservada. Esto es el área que no debe ser tocada. El área foliar remanente, que son estas hojitas que están ahí abajo, y los hidratos de carbono de la corona. Cuando el alfalfa te indica, vos podés cortarme, que yo te garantizo un nuevo rebrote,
es en función de la fenología. Cuando la alfalfa florece, ¿sí? Cuando la alfalfa comienza a florecer, ella te está indicando, podés comerme porque yo ya guardé toda mi reserva para poder volver a rebrotar. ¿Les queda claro, chicos? Esos son los 3 aspectos que tienen que tener en cuenta, que es pregunta de examen, ¿no? ¿Les queda claro? Entonces, y también quiero dejarles, lo vamos a ver después en reservas forrajeras, pero lo voy adelantando. Ustedes vienen como loritos, ya no sé de dónde lo ven, que la alfalfa se corta al 10%. La alfalfa se corta 10% de floración, o sea, es un corte excelente, es el equilibrio entre biomasa y rendimiento por hectárea, pero la alfalfa la pueden cortar, acepta pastoreos intensivos siempre y cuando se preserve esta área que es de menos de 8 centímetros, ¿ok? Si ustedes hacen comer esto, están haciendo sobrepastoreo y están perjudicando la pastura y pueden haber mucha mortandad de plantas. ¿Les queda claro, chicos? Bueno. La producción de forraje está fuertemente relacionada, obviamente, a nosotros nos importa la tasa de crecimiento, o sea, ese rebrote, cómo es la producción de la pastura en función del tiempo. Porque vos necesitas 10 toneladas cada 10 días, si la pastura te da 20, perfecto, pero si la pastura te da 5, a vos te está habiendo un déficit de oferta forrajera para el consumo animal. Entonces hay un concepto que ustedes tienen que tener en cuenta que se llama el uso eficiente de la energía. Yo trabajo con sensores remotos, nosotros vamos a trabajar un poquito el año que viene, yo les voy a dar tareas para hacer, que están relacionadas con monitoreo de productividad de pasturas y forrajeras, o de vegetación verde a partir de sensores. Así que bueno, fíjense esto, la tasa de crecimiento, toneladas de materia por hectárea por unidad de tiempo. ¿Uso eficiente de la luz o uso eficiente de la energía? ¿De qué depende la cantidad de luz interceptada? Del índice de área foliar. ¿Qué es el índice de área foliar? Lo venimos viendo, pero no tenemos en cuenta la definición, ¿sí? Índice de área foliar. ¿Qué es el índice de área foliar? Es la superficie de hoja por metro cuadrado de superficie. O sea, cuánta área fotosintetizante, ¿sí? Porque las hojas fotosintetizan, por una unidad de metro cuadrado. También es importante, entonces, disposición de hojas en el follaje. No todas las plantas son lo mismo y ahí está relacionado la arquitectura. Plantas de porte erecto, porte semierecto, porte rastrero y también la distribución de las hojas en el fascio, ¿sí? Y el coeficiente de extinción K. De la intensidad de la luz, o sea, no es lo mismo la radiación que hay en enero que la radiación que hay en julio, ¿sí? Y de la eficiencia fotosintética de las hojas. O sea, todo eso hace a la tasa de crecimiento, a la tasa de rebrote de las forrajeras, ¿sí? Bueno. Como les dije, índice de área foliar, metro cuadrado de hoja por metro cuadrado de suelo, ¿sí? Un índice de área foliar bajo, hay una baja tasa de crecimiento. O sea, cuando vos tenés una pastura, la haces comer, la cortás, dejas poco área foliar y por lo tanto la productividad es baja. A medida que va aumentando el área foliar, fotosintetiza más y obviamente la productividad de biomasa es mayor. El índice de área foliar óptimo es cuando el área foliar intercepta el 95% de la radiación que llega a ese metro cuadrado. Fíjense esto, y el coeficiente de extinción. El coeficiente de extinción es una evaluación que hace de cuánto radiación llega al top de canopeo, o sea, al límite al superior del follaje, y cuánto llega a tocar el suelo, ¿sí? Obviamente, en un follaje denso, el 95% es interceptado, solamente llega ese 5%, ¿sí? Pero esto es importante para que sepan, esto más para investigación, pero se los tengo que dar para que tengan los conceptos. No todas las forrajeras interceptan con el mismo área foliar y tienen diferentes coeficientes de extinción. Fíjense
este ejemplo. Este es porcentaje de penetración de la radiación al suelo. Fíjese, acá en el punto 2, trébol blanco y una gramínea, en este caso cistocontactiles. Porte erecto, porte rastrero. O sea, el trébol blanco con índice de área foliar 2, la penetración solamente penetra el 30%, o sea, el coeficiente de extinción es 0,3. En cambio, el índice de área foliar intercepta, fíjese, penetra el 60%, con un índice de, perdón, el trébol blanco, coeficiente de extinción es 1, y la gramínea es 0,3. ¿Por qué? Porque el porte erecto hace que la radiación vaya redistribuyéndose, reirradiándose a lo largo de toda la estructura del canopeo. En cambio, la gramínea de porte rastrero intercepta rápidamente con un índice de área foliar 2 casi el 80% de la radiación. Por eso la importancia para las asociaciones tener en cuenta la arquitectura de las plantas. No solamente de los distintos sistemas radiculares, como vimos, trébol blanco, rastrero, y tiene una raíz pivotante, y las gramíneas, raíz superficial y porte erecto. Entonces, fíjense, eso es lo que hace una buena asociación. No compiten ni por agua ni nutrientes abajo, y tampoco compiten por luz arriba, ¿sí? O sea, ambos hacen, o sea, la luz que penetra, que deja penetrar la gramínea, es aprovechada por el trébol blanco. Entonces hacemos un uso mucho más eficiente de la radiación. ¿Les queda claro, chicos? Bueno. Ahí tenemos también la incidencia del grado de inclinación de las hojas, ¿sí? Fíjense, el grado de inclinación 0 grado, o sea, horizontal, intercepta el 100%, por lo tanto, 0% de la penetración de la luz a nivel del suelo, que es lo que pasa con generalmente la de porte rastrero. Fíjense, el que tiene hojas de 85 grados, 60, fíjense, 75 o 91% penetra luz hasta llegar al suelo, o sea que la luz que llega al suelo es un uso ineficiente de la energía. Nosotros lo que tenemos que hacer, por eso siempre le digo a todos, un suelo desnudo, un campo sin vegetación, es el uso ineficiente de la energía, que es gratuita. Por lo tanto, ese campo está perdiendo plata, o esa energía está siendo aprovechada por malezas, ¿sí? Entonces, siempre tener combinaciones de canopeos y distribución de hojas de porte, o sea, forrajera de porte erecto y de porte rastrero en forma combinada, incrementa el uso eficiente de la energía, ¿no? Fíjense cómo es la tasa de crecimiento. A medida que aumenta en el eje X índice de área foliar y la tasa de crecimiento, que sería kilogramos por hectárea por día de biomasa. Fíjense, una pastura recién sembrada, un maíz sembrado, una alfalfa recién sembrada, a medida que va incrementando el área foliar, la producción va aumentando. Pero llega un punto en que a medida que aumenta el área foliar, fíjense a partir de 4 o 5, puede aumentarse el índice y se hace asintótico, o sea, es como que la tasa de crecimiento se hace constante. ¿Qué es lo que sucede ahí? O sea que por más que tengamos mucho índice de área foliar, la productividad se mantiene estancada. O sea, lo ideal es que nosotros tenemos que mantener las tasas de crecimiento constante en este estado, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede ahí? Que ¿por qué aparentemente la pastura deja de crecer? Por eso, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Eficiencia de las hojas individuales. O sea, la intensidad de luz en la base. Nosotros tenemos una pastura, a medida que aumenta la producción de hojas o biomasa, la luz deja de llegar al suelo. O sea, la parte de abajo se sombrea. Las hojas basales se sombrean. Y cuando la remoción, o sea, vos tenés, por ejemplo, una avena. Eso es un error que tienen los productores generalmente, que dejan la avena, porque sí es una garantía, como una reserva en pie que tienen, pero llega un momento que deja de producir. Entonces las hojas de abajo son sombreadas y por lo tanto dejan de fotosintetizar, pero siguen consumiendo, ¿sí?
O sea, no son como parásitos, pero deja de producir, por eso se hace asintótica la curva. La intensidad de la luz en la base es baja, hay sombrero de hojas, y cuando se sombrea cuando se pastorea, las hojas que están arriba, por ejemplo, por un consumo, un corte, las hojas que estaban sombreadas, acostumbradas a la sombra, se mueren. Y por lo tanto la planta se muere si no tiene reserva. También es importante la edad de las hojas, ¿no? Hojas viejas tienen mucho más ineficiencia en realizar fotosíntesis que las hojas jóvenes, ¿sí? Ustedes vieron en las arquitecturas de las plantas, las hojas superiores son generalmente verdes más claras que las hojas basales. Las de abajo son más viejas, las de arriba son más jóvenes y más eficientes en fotosíntesis, ¿sí? Y esto es muy importante. Nosotros hablábamos de índice de área foliar óptimo, ¿sí? Índice de área foliar óptimo, que capta el 95%, e índice de área foliar residual o remanente, ¿sí? De este rebrote dependen, como les dije antes, las reservas de la planta. Índice de área foliar remanente o residual, hojas se mantienen fotosintéticamente activas. Y fíjense, esta foto la puse a propósito, porque cuando el animal consume, siempre queda área foliar. Por ejemplo, esta que está acá abajo, que lo estoy marcando, no sé si lo ven, fue consumido por el animal. O sea, esta parte la consumió y esta parte sigue siendo verde fotosintetizando. ¿Me explico? O sea, no es algo exacto, es algo que corten con una desmalezadora ultra afilada, pero cuando hay consumo animal, siempre queda, acá fíjense, área foliar remanente. ¿Eh? Lo importante es tener los conceptos, cuidar las reservas basales de las forrajeras y dejar área foliar remanente. En gramínea de porte erecto y en alfalfa. ¿Sí? En alfalfa se puede pastorear y siempre dejar una base de por lo menos 8 centímetros para abajo hasta el suelo como cuidado de reservas. Y las rastreras estroníferas no hay problema, se las puede pastorear de forma intensiva. ¿Les quedó claro? Bueno. El índice de área foliar sirve para investigación, es un dato muy importante, pero no sirve para el manejo, ¿sí? Ustedes no pueden andar midiendo área foliar por metro cuadrado de una pastura de 100, 200 hectáreas todo el día, cada 10 días. Pero es un concepto que lo tienen que tener en cuenta y lo tienen que saber, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien? Ya falta poquito. Ahora vamos a ver interacción pastura-animal. O sea, cómo la pastura afecta al animal. ¿Sí? Y vamos a ver interacción animal-pastura. ¿Me escuchan, chicos? Estamos bien, ¿no? Bueno. Sí, profe. Bueno. Vamos bien, avanzamos. La pastura afecta al animal en su consumo. ¿Sí? O sea, consumo se hace por cosecha o defoliación. Tenemos una pastura. ¿Cómo afecta el consumo, la pastura? O sea, ¿cómo afecta la pastura al animal? El animal tiene preferencia, estos son los títulos, ¿no? La cantidad de pastura, preferencia por una disponibilidad, ya lo hablamos antes, accesibilidad y calidad, o porcentaje de la digestibilidad de la materia orgánica. Ese concepto es muy importante, cuando lean bibliografía, tienen que tomar en cuenta. La calidad de una forrajera, nadie va a venir que es de alta calidad. La calidad está dada por la digestibilidad de la materia orgánica o de la materia seca. Cuando te dice materia orgánica es porque es un análisis químico que fue hecho en laboratorio. Cuando es materia seca es cuando nosotros vamos a campo, cortamos 1 metro cuadrado de una pastura, la dejamos al sol o la ponemos en un hornito a temperatura un tiempo y se seca. Pesaba verde 10 kilos, pesaba seco 5 kilos, bueno, 5 kilos es materia seca. ¿Está bien? Ahora, de esa materia seca depende de la digestibilidad, y ahora vamos a ver cómo varía en el tiempo. No siempre es estable, ¿sí? Siempre que ustedes quieran estimar calidad y oferta de forraje, tienen que trabajar con materia seca. Nunca trabajar con materia verde. O sea, vos vas a un campo, tenés 100 hectáreas de alfalfa, querés medir cuánta alimento hay, tenés que cortar y tenés que secar.
Y eso tienen que pedir a Diego que les enseñe cómo sacar los cálculos. Es una forma fácil, ¿sí? Peso verde medio peso seco dividido peso verde, ¿sí? Por 100, y te da el porcentaje de materia, el porcentaje de unidad, y luego se hace la diferencia. Pero nunca, nunca largarse a sacar la carga animal o cuántos forrajes yo tengo para darle a comer a los animales con peso verde. Bueno, vamos a ver estos temas. Presten atención. ¿Qué es preferencia? Un animal prefiere determinadas especies u órganos de planta o por pastorear en determinadas áreas, ¿sí? O sea, las cabras, por ejemplo, vos lo pones en una pastura de alfalfa y tiene flores en estado vegetativo y tiene flores de unas malezas a la vuelta o granos de malezas en estado grano, van y comen el grano. O sea, tienen una preferencia más allá de que el otro sea de mucho mejor calidad, ¿no es cierto? La preferencia es la mayor frecuencia en la dieta que en la pastura. O sea, mayor frecuencia en dieta que en la pastura. Por ejemplo, una pastura de ryegrass y trébol blanco, ¿sí? Si ustedes hacen un análisis de la dieta animal y hay, por ejemplo, 80% de ryegrass y 20% de trébol blanco, hacen un análisis de lo que come y hay en la dieta, en lo que consumió más trébol blanco, es porque hay preferencia sobre trébol blanco. Lo importante es que debe haber alta disponibilidad de forraje. O sea, cuando hay mucho forraje, el animal se da el lujo en preferir. ¿Está? Les digo para que hablen con propiedad y quiero que les quede claro. Cuando hay alta disponibilidad de forraje, el animal prefiere y come lo que quiere, lo que él prefiere. ¿Está? ¿Cuál es la diferencia con selectividad? Hay algo genético, que yo ahí me equivoqué, lo que dio de las cabras. Las cabras son selectivas, ¿sí? Ya tienen una preferencia aprendida. Inclusive, para que ellos se considera que es selectivo es cuando hay baja disponibilidad. ¿Qué es lo que pasa en invierno? En invierno en Santiago del Estero prácticamente se seca todo, pero las cabras tienen preferencia por los granos de los estratos herbáceos que hay en el bosque. Eso ya es genético, ¿sí? Por eso la cabra es el animal más eficiente que hay en el NOA para producir carne o leche, ¿no? Por eso se los recomiendo. Vamos bien. ¿Cuáles son los factores que afectan el consumo? ¿Sí? Desde la planta, el tamaño. La calidad, hablamos de digestibilidad de la materia orgánica. Digestibilidad significa, vos tenés un fardo de alfalfa de 50% de digestibilidad, tenés 10 kilos de alfalfa, de 50% de digestibilidad, quiere decir que no tenés 10 kilos, tenés 5. O sea, 5 van a ser absorbidos y 5 van a ser excretados. Por eso es muy importante siempre que hablen de materia seca digestible. ¿Sí? Es lo mejor para determinar las cargas, determinar cuántos. Para ser comerciantes y vender es distinto, porque si vos tenés un fardo de 80, o sea, de 20% de digestibilidad, o sea, uno que te viene a comprar fardo en invierno no le importa si necesita pasto para dar de comer. Eso es el error que cometen los que compran fardo y el negocio que hacen los que venden fardo. O sea, le está vendiendo 10 kilos, de los cuales 2 kilos son digestibles y 8 no. Es un negocio, ¿no? Pero eso no es problema del vendedor, sino del comprador. Se supone que vos sabes lo que estás comprando, ¿no? Desde el punto de vista animal, el estado reproductivo, no es lo mismo una vaca preñada, 3 cuartos de gestación, 3 meses de gestación, etc., 50% de gestación, se afecta el consumo, ¿no? El porte y la especie, no es lo mismo un toro de 1000 kilos que un búfalo y que una cabra, ¿no? Y obviamente los factores ambientales, acá en Santiago del Estero, las temperaturas, la humedad relativa, la velocidad de los vientos, por ejemplo, en enero, no es lo mismo que estar en otoño, la presencia de leñosas, que hace que la velocidad del viento circule menos, y las aguadas, las distancias y la calidad del agua, ¿no? Ya me estoy quedando sin voz.
Fíjense, este es un gráfico que creo que está en Bigliso o en Garner en algún lado, pero presten atención que es lo mismo. Y esto está relacionado con la digestibilidad. Fíjense, el consumo, o sea, ¿por qué dice consumo ganancia de peso? Si el animal no consume, no gana peso, no produce leche, no produce lana. Por lo tanto, es importante la interacción pastura-animal. Y fíjense, a medida que aumenta la disponibilidad de forraje que logramos en materia seca por hectárea, se hace asintótico. ¿Por qué el animal en algún momento deja de crecer? Si tiene más disponibilidad de forraje. Bueno, acá entra el concepto. Fíjense, esto lo vimos creo que en implantación, pero cómo varía, fíjense acá de este lado, disponibilidad, digestibilidad de la materia orgánica en función del tiempo. Ese es el problema, que las pasturas inicialmente en estado vegetativo tienen alta digestibilidad, alta palatabilidad y por lo tanto los animales, al ser muy digestibles, por cada kilo que comen, la mayor parte es aprovechado y producen leche, carne. A medida que va avanzando en su estado fenológico, obviamente aumenta el contenido de lignina, hemicelulosa, comienzan a encañar, a florecer, fructificar, etc. Y obviamente la calidad baja, ¿sí? Y por eso el consumo baja. Al bajar el consumo, entonces, ¿cómo hacemos para manejar eso, no? O sea, porque siempre pasa eso. ¿Cómo hacemos? Pero bueno, ahí está la destreza del técnico para poder mantener una tasa de producción constante a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces acá entra interacción animal-pastura, o sea, cómo el animal afecta a la pastura. O sea, la pastura afecta al animal, depende de la pastura y del tipo de animal. Ahora, cómo el animal afecta a la pastura, depende del técnico. ¿Sí? Depende del técnico. O sea, depende del método de pastoreo y de la presión de pastoreo. Chicos, voy a tomar un vasito con agua un segundito, ¿no? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, interacción animal-pastura, método de pastoreo y presión de pastoreo. ¿Sí? De los métodos de pastoreo voy a hablar muy poquito, pero porque existen miles, pero lo más importante para aprovechar el tiempo y no excederme es lo siguiente. Acá, por ejemplo, hay pastoreos continuos, que es para campos grandes, de cría, de grandes extensiones. Hay siempre fue la discusión de qué uso, pastoreo continuo, pastoreo mecánico, pastoreo rotativo intensivo. Lo que yo no voy a aconsejar, que quizás lo mejor que les puedo aconsejar es que lean y que cada campo que vaya vean qué tipo, cómo manejan el pastoreo. Acá con un tambo pastoreo mecánico, que hoy con lo que sale el combustible es una locura, pero bueno, si dan los números, pero siempre es bueno tener distintas divisiones, porque por ejemplo en un tambo o en un campo de cría es importante poder separar los toros de las vacas una vez que terminó la fecha de servicio. Es importante tener potreros para parición de las vacas. Es importante tener enfermerías, o sea, vacas que están por parir o tienen problemas para controlar. Estar atentos si hay partos distóxicos, vacas que se hincan los pies con espinas, etcétera, etcétera. Entonces siempre lo correcto es tener divisiones. Divisiones para manejar, para separar categorías. No es lo mismo vaquillonas de primera aparición, o sea que nunca fueron servidas, o sea que no la puede agarrar cualquier toro. Vaquillonas entonces de primer servicio para hacer inseminación, y tienen que estar separadas del resto. O sea, eso les permite manejar y que en el campo suceda lo que ustedes deciden, no que pase cualquier cosa. ¿Está bien? Esto, por ejemplo, es lo ideal. Animales pastoreados, divididos por un alambrado eléctrico. Esto en el Valle de Lerma se puede hacer tranquilamente. En grandes extensiones puede ser, porque hacer alambrados es muy difícil.
no es difícil, es muy caro, perdón, pero bueno, son inversiones que cotiza su campo, ¿no? Acá hay un gráfico, esto está en Bigliso. Fíjense estas dos curvas. Esto sería carga animal abajo, de baja a muy alta, y esto sería producción por animal. Fíjense que la producción, a medida que aumenta la carga, pastoreo rotativo prácticamente, porque es la línea punteada, y el pastoreo continuo, la línea llena, es prácticamente lo mismo. A baja carga animal, produce poco y se hace exponencial a medida que se aumenta la carga, y luego baja en cargas muy altas. Ahora vamos a ver qué significa eso. Pero fíjense que en un pastoreo continuo o rotativo, la producción, esto es un tambo, ¿no? La producción por animal fue similar. En cambio, fíjense en novillos, a medida que se aumenta la carga, la ganancia en peso del pastoreo continuo fue mayor que en un pastoreo rotacional a baja carga. A medida que aumentó la carga, se equilibró. No estamos hablando de manejo, sino estamos hablando de carga animal, ¿no? Acá, por ejemplo, fíjense cómo varía la densidad de plantas en función de pastoreo continuo o pastoreo rotativo. En un principio fue igual, pero a medida que fue pasando el tiempo, el pastoreo rotativo mantuvo mayor densidad de plantas que pastoreo continuo. ¿Esto qué significa? Que este campo puede seguir produciendo y esta pastura no, porque ya no tiene plantas. ¿Sí? Entonces, como síntesis, tiene que haber subdivisiones, y si no hay, las tienen que crear. Si no, no pueden manejar un establecimiento ganadero. Pastoreo continuo no implica despoblación continua. Los animales se autorregulan, van cambiando de zonas con preferencia, ¿sí? Y que estén continuamente no significa. Ellos mismos van resguardando el estado de las pasturas, naturalmente. Pastoreo rotativo no implica el éxito. Pastoreo continuo y rotativo no tienen ventaja evidente si es extensivo. O sea, tenés campos de potreros de 500 hectáreas, de 1000 hectáreas, campos de 10.000 hectáreas. Ahora sí, en sistemas intensivos, como el Valle del Lerma, por ejemplo, o campos más chicos, ¿no? El manejo de la carga animal es más importante que el sistema de pastoreo. ¿Sí? O sea, más allá de hecho, es importante tener potreros, de tener espacios para poder separar los rodeos, en función a lo que nosotros necesitamos, ¿ok? Bueno, ya falta poquito. Carga animal. Primero quiero decir que este término no sirve. ¿Sí? Y ahora les voy a explicar por qué. Esto es muy importante, pregunta de examen también. Todo lo que venimos viendo lo voy a preguntar, ¿no? Lo voy a pasear por otro lado, cuando, si algún día Dios quiere nos podemos ver en las mesas de exámenes allá en Betán. Espero que sea pronto. Le voy a explicar esto que acá tenemos. Acá abajo, en el eje de las X, carga animal. Fíjense que dice abajo, esto está en el libro de Bigliso, por eso es importante que traten de conseguirlos. Los chicos que ya cursaron, como Nachi Torregosa, Gisela Córdoba, todos ellos, me imagino que lo deben cursar por el centro, tienen el libro fotocopiado, yo se los recomiendo que lo consigan. Esto es así. Acá, ¿cómo varía? Carga animal baja, 0,2. ¿Ven, chicos, el gráfico o está medio difuso? Sí se ve, profe. Acá, baja carga animal. Esto es un modelo teórico, fíjense, Mott de 1960. Vienen de Londres, ¿no? De Escocia. Entonces, este es un modelo teórico. ¿Qué decía Mott? Que carga animal baja, carga animal alta. Acá hay producción, y fíjense, la línea sólida, producción por animal, y la línea punteada, producción por hectárea. ¿Esto qué significa? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno,
El modelo es así. Traten de prestar atención y si pueden anotar, porque esto yo lo pregunto y me lo tienen que explicar en el examen, ¿no? A baja carga animal, 0,2, ¿no? La producción, acá la punteada, por hectárea es baja. O sea, imagínate que vos tenés una hectárea, ahí tengo mi guardián, acá. Bueno, perdón chicos. La producción por hectárea es baja. Es como que yo tengo una hectárea con una pastura y pongo un solo animal. O sea, tiene disponible todo el forraje disponible para él solo, ¿sí? Por lo tanto, por eso la producción individual es alta. Esta línea I, este I es alta, producción. O sea, si vos ponés en una hectárea un animal, la producción por hectárea es baja y la producción por animal, o sea, individual, es alta. Aumentamos hasta 0,6 y vemos que la producción, o sea, aumentamos el número de animales, o sea, la producción por hectárea aumenta, porque hay, vamos a suponer, 6 animales por hectárea en vez de 1, y la producción individual, o sea, cada uno de ellos produce, la producción individual en kilos no se ve afectada. Él siguió aumentando la carga hasta donde se equilibraron los puntos. La ganancia individual y la ganancia por hectárea se equilibró y él puso el valor de 1. O sea, este es el punto de equilibrio en donde es el punto óptimo entre la producción por hectárea y la producción individual. O sea, es la armonía. Es un modelo teórico, ¿no? Que ojalá se lo pudiera mantener, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa aquí? Que a medida que, si nosotros seguimos, esta sería la carga óptima. Y fíjense que se llama carga animal a la óptima presión de pastoreo. O sea, no habla de carga animal. Carga animal a la óptima presión de pastoreo. ¿Qué significa? Ahora lo vamos a ver. Si nosotros seguimos aumentando la carga, la producción por hectárea aumenta, la producción individual baja, y fíjate que a mayor carga, tanto la individual como la por hectárea se resiente, dejan de producir. Hay un desbalance total. Bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? Bueno, se lo voy a decir, está más adelante, pero se lo voy a decir ahora. La carga animal, no tiene sentido hablar de carga animal. Yo les pregunto a ustedes, si vos ponés en un campo, en una hectárea, donde hay rastrojo de soja, donde no hay nada de forraje, vos pones 50 animales. Yo tengo 50 animales por hectárea, pero se están todos muriendo de hambre. Ninguno produce, ¿sí? Comienzan a utilizar sus propias reservas energéticas. Y acá que pasa lo mismo. Vamos a suponer que yo tengo una pastura de alfalfa, por ejemplo. Yo pongo 2 animales, un animal tiene 50 toneladas de forraje para 2 animales. Obviamente hay consumo, hay disponibilidad de forraje. A medida que vas aumentando la carga, ¿sí? El forraje obviamente es repartido entre muchos animales, pero no solamente pasa eso, sino que los animales también están bosteando. O sea, cada bosta de un animal ocupa, yo qué sé, medio metro cuadrado, también orinan, también duermen, también pisotean. Entonces, si vos crees que tenés una hectárea, a medida que va aumentando la hectárea, aumentando la carga, la hectárea va disminuyendo. O sea, no tenés una hectárea de pasto, vas teniendo 0,75, 0,6, 0,5 hectáreas de pasto. Entonces es importante tomar en cuenta el forraje disponible. Por ejemplo, la definición de carga animal es número de animales presentes por unidad de superficie por unidad de tiempo. Que no tiene nada que ver porque no se considera lo más importante, que es el forraje disponible. ¿Qué es presión de pastoreo? Presión de pastoreo es número de animales presentes por unidad de superficie y por unidad de forraje disponible, ¿sí? Que es lo mejor, el mejor aprovechamiento en función del forraje disponible. Por eso se llama acá carga animal en función de la óptima presión de pastoreo. Presión, o sea, ustedes no tienen que hablar para escribir informes, para la girada, todo lo que quieran, pero para trabajar en el campo
tienen que tener en cuenta el forraje disponible, ¿sí? Porque no pueden ir, yo voy a meter 200 animales, perfecto. ¿Qué tengo para dar de comer durante un tiempo determinado? ¿Cuál es la unidad de forraje disponible? Y tener en cuenta todas las pérdidas. Pérdidas, y también hay una ganancia porque la pastura también va produciendo a medida que va avanzando. ¿Les queda claro? Bueno, todo esto tienen que saberlo como el Padre Nuestro, ¿no? Como su nombre y apellido. Acá, por ejemplo, esto es de Bigliso. Acá habla de tambos, carga animal y producción de leche en sistemas de alta producción. Pero esto es hablando de producción individual. Fíjense, producción de leche por vientre. En tambos de alta producción, fíjense, a medida que aumentamos la carga, la producción disminuye. La producción individual en tambos de alta producción. Carga animal y producción de leche en vientre en sistemas de muy alta producción. O sea, considerar la producción individual en tambos de muy alta producción, fíjense que a medida que aumenta las cargas, la producción se viene a pique. Esto sería carga animal y producción de leche por hectárea en sistemas de muy alta producción. Fíjense cómo la curva es positiva. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que para ustedes evaluar los tambos de lecheros de alta producción, siempre, inclusive para animales de carne también, siempre deben considerar la producción por hectárea. ¿Sí? Número de animales por hectárea, no producción de leche individual. ¿Les queda claro? No sé si hay alguna pregunta acá, no está bien, ¿no? También es importante a la hora de elección de los animales, así como nosotros, yo les decía, el potencial de pastura, la genética de las pasturas, ¿sí? Muy importante la elección de potencial de producción, es importante tomar en cuenta el potencial genético de los animales presentes. De nada te sirve tener una pastura de alto potencial genético cuando vos tenés unos matungos en el campo, ¿sí? Y este es un ejemplo, también está en Bigliso del potencial genético. Acá, a la curva de abajo, es la producción de leche de un animal de bajo potencial genético, o sea, en el mismo ciclo de lactancia produce 9 fíjense, acá produce 150 litros comiendo 9 kilos de alimento balanceado. En cambio, una vaca de 18 litros produce 28 litros comiendo 9 kilos de alimento balanceado. ¿Qué significa esto? El potencial genético es importante. Tienen que considerar ambos potenciales, tanto el genético animal como de pastura. ¿Está bien? Quizás es un proceso lento, pero siempre tienen que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque si no, ustedes dicen, bueno, yo pongo las mejores pasturas, hago las mejores reservas, y tenés vacas que te dan 2 litros por día, o animales que te tardan 6 meses para producir 1 kilo de carne. Bueno, deben considerar porque es muy importante esta parte para el manejo. ¿Ok? La presión de pastoreo, entonces, afecta las preferencias, o sea, las partes nutritivas palatables, y también es positivo, y uno puede, con la presión de pastoreo, hacer que los animales coman y se aproveche todo el forraje disponible. La contaminación se hace por orina y bosteos, en el fondo es negativo, pero es positivo para el reciclaje de nutrientes. Un potrero bosteado y orinado que tuvo hoy, al año siguiente, en el reciclaje de nutrientes, produce mucho más por la disponibilidad de esos nutrientes, ¿no? Favorece el reciclaje de nutrientes. En cuanto al pisoteo, el efecto en el tiempo es negativo, ¿sí? O sea que es importante tomar en cuenta el pisoteo. La severidad. Y acá estamos hablando de pastoreo y hablamos de lo que vamos a relacionar con lo que es reservas forrajeras. Tener en cuenta las reservas, tener en cuenta los meristemas, o sea, si está en vegetativo o reproductivo, y obviamente áreas foliares remanentes. Entonces, volvemos a lo que vimos antes. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿De quién depende? O sea, la forrajera no se maneja sola. Nosotros, con el manejo y con la intensidad de pastoreo, vamos a cuidar, la severidad se llama, ¿no? La intensidad del pastoreo, tenemos que hacerlo preservando estos tips que nosotros venimos hablando. Cuidando reservas, cuidando meristemas y dejando áreas foliares remanentes. La frecuencia, obviamente, está fuertemente relacionada con esto.
cuanto más área foliar, cuanto más reserva dejemos, cuanto más reserva, ya sea de hidrato de carbono como forrajera, mayor frecuencia va a ser el pastoreo. Si nosotros hacemos sobrepastoreo, aparte de ir afectando y matando plantas, vamos a tener frecuencias más distantes y por lo tanto menos consumo para nuestros animales, ¿no? Consideraciones finales y con esto terminamos. Tener en cuenta genética animal y vegetal, obviamente con todo el paquete tecnológico de fertilidad y agua disponible, correcta elección de las forrajeras, incrementar la diversidad de especies, que yo estoy totalmente de acuerdo para no tener todos los huevos en una sola canasta, pero no hace falta que estén todas juntas. Yo trabajo con pasturas monofílicas como alfalfa, si la puedo hacer, si puedo hacer alfalfa, perfecto, y si no, otras pasturas. Si yo quiero tener 2 o 3, las puedo hacer en distintos potreros, o en un mismo potrero dividido por la mitad. Tengo 100 hectáreas, un potrero de 100 hectáreas, hago 50 de una y 50 de otra, por eso tengo que andar mezclando y no se me complica tanto. ¿Sí? Es lo que yo hago. Generar reservas forrajeras estratégicas, que son las dos clases que vienen. ¿Por qué? Porque te permite a vos resguardar, aumentar la presión de pastoreo o resguardar ante adversidades climáticas para no sobrepastorear nuestras pasturas, que son lo más valioso porque son perennes. Garantizar persistencia de meristemas, o sea, manejar lo que vimos siempre. Garantizar y resguardar reservas de hidrato de carbono, meristemas de crecimiento y órganos de reserva. ¿Ok? Evitar áreas foliares demasiado altos o bajos, esto es muy de investigación, que es lo que quiere decir es lo mismo. O sea, pastorear, el secreto es pastorear, aprovechar lo que hay. ¿Cuál es el problema del sobrepastoreo en los campos? Que llega el invierno y cuando no hay pasto, vos tenés que darle de comer a los animales. Entonces el productor le da de comer, así después se hace pelota la pastura, pero no deja de darle de comer a los animales, más en los campos. Favorecer la producción por hectárea mediante óptima presión de pastoreo. Y también es importante considerar la refertilización de las pasturas. Y con esto termino. Fíjense, una pastura, todas las pasturas extraen, fíjense, ¿no? Por cada tonelada, kilogramo de materia seca, kilogramo de materia removida por tonelada, o sea, fósforo se pierde 2,72 kilos por tonelada de materia seca removida. O sea que a lo largo de un año vamos perdiendo nutrientes, entonces nosotros no podemos pretender que todos los años produzca lo mismo. Por eso es importante reconsiderar la refertilización o la fertilización a la implantación y refertilización al año o al segundo año. No creamos que es un sistema estable. Hay muchas salidas de fertilizantes. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Yo necesito que después se comuniquen los chicos que no pudieron entrar en clase. Yo les vuelvo a repetir la clase en el momento que quieran, no hay ningún problema. Voy a dejar de compartir y quedo a disposición de ustedes si tienen algunas preguntitas o si no, vamos anotando y antes de finalizar o hacemos otra clase aparte y repito todos los conceptos y evacúo todas las consultas. ¿Les parece? Como ustedes quieran. Profe, le quiero hacer una consulta. Bueno. De lo último que dijo de la refertilización, ¿cuándo se la hacía? La última parte que dijo. Bueno, por eso. Bueno, es un aspecto muy técnico, ¿no? Está buena la pregunta. Yo, me parece que ¿cuándo es mucho más eficiente una refertilización? Conviene hacerlas en el momento que inicia el ciclo productivo. O sea, cuando vos venís, haces una pastura, por ejemplo, en el 2020, vos la utilizás y pastoreas durante un año, todo lo que fue consumiendo, o vos haces una alfalfa, vas cortando y vas vendiendo los pardos, los rollos, para lo que sea, todo eso va extrayendo nutrientes del suelo. ¿Sí? Entonces, yo haría en el momento, si tengo riego, la puedo hacer cuando pongo el primer riego en agosto, septiembre, cuando viene el calor, y es importante que, ¿no? Porque, por ejemplo, si vos refertilizás con urea, el calor la hace evaporar, o sea, es complicado realmente. Por eso es bueno hacer una buena fertilización de arranque, cosa que sumás eso, lo que yo decía, un triple 15, por ejemplo, inicial, pues de esa forma vos te garantizás
que el primer año va a haber nutrientes disponibles y ya repusiste lo que teóricamente va a producir ese año. Por eso es bueno siempre en la etapa inicial. Y después al segundo año, hacer una fertilización con fosfato de amónico. Si tienen riego, hacerla primero regar y después hacer arboleo. Y siempre antes de iniciar el ciclo productivo. Si a vos te empieza el agua en noviembre, bueno, en ese momento, en la primera tormenta, o si vos ves que viene, yo lo que haría, por ejemplo, en el campo, que si está por llover, vos ves que está por llover, bueno, 2 días antes fertilizás y con la disponibilidad de agua eso penetra lentamente y vas a tener un muy buen efecto, ¿no? Es bastante difícil, es un tema muy interesante, inclusive yo les aconsejo que lean sobre este tema. Y de ahí pueden ir resolviendo. En otoño también es una buena forma, produciste todo el año, cuando la alfalfa ya comienza a aflojar, las lluvias de otoño son más eficientes, haces una buena fertilización y tu pastura entra al invierno con mayor cantidad de nutrientes, o sea, entra con un mejor estado de nutrientes para pasar un invierno, ¿no? Pueden ser distintos criterios. ¿Qué más? Gracias, profe. No, por favor. Lo que vamos a hacer siempre, cuando necesiten consulta, podemos hacer después como un review. Ustedes van a tener un parcial que sí va a ser simple, lo vamos a hacer con la plataforma Moodle ahí con Diego. Él se los va a tomar. Generalmente es escrito que lo tomo yo. El recuperatorio puede ser oral o puede ser escrito. Quiero que estén tranquilos. No vamos a meter mucha presión. Al final sí. Al final no van a pasar así nomás si no estudian. Pero le vamos a dar la chance y le vamos a dar todo el material para que puedan estudiar. No se preocupen por si se corta la línea, todo lo que necesiten y consideren. A lo que se le cortó la línea, buscamos un espacio, les doy la clase de vuelta. No hay ningún problema, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, bajen los 3 archivitos que les pasé por Classroom. Cualquier cosa me consultan, estoy a disposición. ¿Profe? Sí. ¿Me escucha? ¿Me escuchas? ¿Profe, me escucha? Sí, sí. Sí. Le quería hacer una consulta. No sé si es tanto sobre la clase, pero ¿por qué se quema a veces el pasto? No entiendo, ¿no? ¿Cómo? ¿Para qué lo queman? Bueno, muy buena pregunta. Justo tenemos, ya lo voy a ¿Para qué queman compartir. el pasto, digamos, por ejemplo? Bueno, por eso. Muy buena pregunta. Yo voy a compartirles, ahora el 4 de noviembre, hay una de Córdoba, hay sobre incendios forestales y quemas de la Universidad Nacional de Córdoba, los voy a compartir ahí por el WhatsApp para si quieren participar. El problema de la quema del pasto es un problema cultural y un tema económico también, porque ¿qué es lo que pasa acá en Santiago del Estero? Si quieren podemos organizar acá los incendios forestales, la mayor parte vienen por las quemas de las pasturas de megatérmicas, porque ¿qué pasa? Las pasturas producen mucho forraje y queda mucho combustible o materia seca, que los de fuego le llaman combustible disponible, nosotros llamamos materia seca, que puede ser consumida por animales. Pero el problema es que como la producción de forraje del Gatum Panic o el Megatirsus es tan explosiva que produce mucho forraje que no puede ser consumido. Entonces, todo ese pasto queda. ¿Qué pasa? Pasa el invierno, nadie lo consume y llega la época de lluvia donde tiene que venir el rebrote estacional. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese forraje seco que queda sombrea al rebrote. Además, el fuego hace un efecto de inducción térmica a las yemas basales. Es un doble fuego, o sea, se induce por fuego a las yemas basales, aparte se elimina todo el sombreado de la materia seca que está arriba y entonces deja venir el rebrote verde nuevo que tiene mayor calidad. Pasa que, bueno, ahí viene el concepto de equilibrio entre
calentamiento global, emisiones de carbono a la atmósfera y manejo de ganado, ¿no es cierto? Hay un montón de incongruencias, pero se lo quema generalmente por eso, para eliminar toda la materia orgánica de arriba que sombrea al futuro rebrote nuevo, ¿sí? Y se hace un efecto de inducción térmica. Ustedes fíjense, cuando van en la ruta, ven un pastizal quemado, al tiempito ven el rebrote verde, ¿que no? Está toda la ceniza negra y todo el rebrote verde. Bueno, esa es la inducción térmica de las yemas, pero también con presencia de precipitaciones, ¿no? Pero bueno, es un juego medio... Después esto se expande hacia otros campos, hay un quilombo de judiciales también acá en Santiago del Este, en el noreste, porque uno prende fuego a sus pastizales y después le quema un alambrado al otro, se le pasa el fuego a otro lado, es un desastre realmente, ¿no? Pues, ¿está bien? ¿Te sirvió? ¿Hola? Sí, profe. Muchas gracias. Fernando, miren, acá Fernando González me pide que el viernes o el sábado, porque no pude volver a conectar. Quiere que le repita la clase. Entonces, yo me parece que el viernes o el sábado les paso información para, para dar la clase de nuevo. El que le interese, yo le voy a contestar ahora al WhatsApp, y todos los que no pudieron conectarse, les repito. Déjenme ver el viernes, si el viernes o el sábado, y les mando la información y les repito la clase. ¿Les parece bien? Y ahí va como las consultas. Bueno, meta chicos, chiques, cualquier cosa se comunican conmigo, nosotros nos vemos el lunes que viene, comenzamos con reservas forrajeras, ¿ok? Ok, profe. No, gracias, me alegro de verlo, espero que estén todos bien y sus familias también. Cualquier cosa por el WhatsApp. El viernes o el sábado repite la clase de esta clase, ¿ok? Porque ahí se van a informar por el WhatsApp. Bueno. Bueno, profe, hasta luego. ¿Pregunta más? Gracias. Bueno. Gracias, Bueno, profe. recién Hasta bien. la próxima. Bueno, nos vemos el lunes.